chicas, si ustedes recuerdan, habíamos hablado de que la farmacocinética utilizaba modelos para poder realizar lo que corresponde al análisis farmacocinético. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros lo que vemos que hace la farmacocinética es simplificaciones a el organismo que es sumamente complejo. Entonces, se habla de modelos en donde el que más se utiliza son los modelos compartimentales y dentro de los compartimentales el mamiliar es el que más se emplea. Ya lo habíamos mencionado en clases previas. Entonces, vamos a iniciar con el modelo más sencillo de los compartimentales mamiliares, que es el de un solo compartimento. En este aspecto, nosotros vamos a observar que se asume que el organismo se comporta como un recipiente, ¿verdad? Es decir, como si nosotros tuviésemos un recipiente en donde tenemos una determinada cantidad de líquido, que va a ser el supuesto disolvente, en el cual la dosis que nosotros administremos de un fármaco se va a disolver. Entonces, ese es el modelo. ¿Ventajas de este modelo? Bueno, es bastante sencillo, nos permite a nosotros entender y visualizar lo que son los cálculos de parámetros farmacocinéticos de una manera bastante sencilla. Algunas limitaciones, pues no es real en todos los casos. Esas aproximaciones para algunos fármacos vamos a ver que son aquellos en los cuales la distribución ocurre muy rápidamente, ¿verdad? Entonces, en donde tenemos fármacos cuya distribución no es tan extensa y por lo tanto se distribuye rápidamente en el plasma. Pero bueno, eso lo vamos a ver y lo vamos a contrastar cuando veamos el modelo bicompartimental. Entonces, en el análisis es una reiteración de lo que nosotros habíamos visualizado en la parte de la introducción a la farmacocinética, en donde nosotros tenemos el modelo monocompartimental que asume que el recipiente, ¿verdad?, llamado organismo, tiene una cierta cantidad de líquido en la cual cualquier dosis que yo administre se va a disolver. Entonces aquí lo ponemos como un beaker o un recipiente como que tiene orificios. Eso es para entender por qué se conoce como un modelo abierto, porque nosotros tenemos la posibilidad de intercambio, en este caso de fármaco. Puede ingresar fármaco y también se va a eliminar fármaco. Por eso es que se conoce como un modelo abierto. Si nosotros lo planteamos en términos de la ecuación de la velocidad y la cantidad de fármaco que transita en el organismo, entonces recordemos que Q representa cantidad, entonces estaríamos hablando que la velocidad de tránsito del fármaco en el organismo está indicado por la constante de velocidad de eliminación o KL, y también nosotros tenemos que va a depender de la cantidad de fármaco que se encuentra en el organismo. Claro, nosotros lo podríamos observar acá. Si este fuese el orificio por donde se está llevando a cabo la eliminación, sabemos que la tasa a la cual sale, por ejemplo, si fuésemos el análisis solo de líquido, va a depender de cuán lleno esté el recipiente, lo que significa que es de orden 1. Cuando nosotros resolvemos esta ecuación diferencial, pues nos da la ecuación linealizada o el decaimiento exponencial típico. Recordemos que esta se transforma en esta o viceversa a través de la aplicación del logaritmo natural o viceversa de base Euler. En este caso, nosotros tenemos que a tiempo cero la cantidad de fármaco que se encuentra en el organismo es la que nosotros administramos, lo que conocemos nosotros como dosis. Entonces podríamos escribirlo también, ya lo habíamos mencionado en la tabla de la simbología, que Q sub 0 podríamos representarlo con la D de dosis. Entonces sabemos que conforme avanza el tiempo, se va a ir eliminando el fármaco del organismo, pero esa velocidad va a ir disminuyendo, ¿verdad? Nosotros vamos a observar que esa velocidad es dependiente de la cantidad de fármaco en el organismo, lo que es típico de una cinética de orden 1 y lo que vemos acá como el decaimiento exponencial. Entonces, acá, cuando nosotros hablamos, ¿verdad? Y lo vamos a ver, es que si yo quito, ¿verdad? Si yo quito este orificio y simplemente lo visualizo como esa constante de eliminación, nosotros sabríamos que se lleva a cabo la eliminación. Sin embargo, considerando las dos principales vías de eliminación, nosotros podríamos observar acá
que también podríamos hablar de que de este lado tendríamos, ¿no? De este lado nosotros tendríamos otra constante de velocidad, pero en este caso estaríamos hablando de la constante de metabolismo. Entonces representa también la eliminación del fármaco del organismo, pero ya vamos a ir adentrándonos en eso. Esta expresión ya nosotros sabemos que ese tránsito lo podemos ver de forma de concentración plasmática, que es lo usual, y vean que la expresión anterior que teníamos Q es simplemente dividirlo entre el volumen de distribución. Entonces, si yo divido la cantidad entre el volumen de distribución, me da la concentración plasmática. Entonces, la morfología de las curvas, de la concentración plasmática en función del tiempo y su forma linealizada. Que ya sabemos que la linealización la realizamos con el fin de obtener parámetros gráficos, el intercepto y la inclinación de esa recta, ¿verdad? Esa inclinación está relacionada con la constante de eliminación. De forma específica, esa pendiente es igual a la constante de eliminación con el signo cambiado o la pendiente es igual a la menos constante de eliminación. El intercepto estaría dándonos el logaritmo natural de la concentración inicial. Por lo tanto, nosotros aplicando base de Euler podríamos calcular la concentración inicial. ¿De qué estamos hablando acá? Pues nosotros sabemos aquí que si yo tomo acá acá, básicamente nosotros tendríamos aquí que podríamos calcular el valor de la concentración inicial aplicando base de Euler a ese intercepto. Entonces, evidentemente aquí nosotros tendríamos un número, se elimina acá y por supuesto que se mantiene la igualdad. Acá lo ponemos como logaritmo natural de sub 0, pero en realidad estaríamos hablando del valor numérico que nos da la regresión lineal acá. ¿Eh? Y hablemos de parámetros importantes que nosotros vamos a ir determinando. Entonces, administramos una dosis intravenosa rápida. Empezamos a tomar muestras plasmáticas a un determinado lapso o a un programa preestablecido de tiempos. Con esas concentraciones que nosotros alcanzamos en función del tiempo, entonces podríamos desarrollar la regresión para obtener la constante de velocidad de eliminación y la concentración inicial. A partir de ellos podemos obtener otros parámetros farmacocinéticos. Veamos, por ejemplo, la vida media. Ya recuerden que la vida media representa el tiempo que va a transcurrir para que nosotros observemos que una determinada concentración se reduzca a su valor, a la mitad de su valor inicial. Ahora, cuando nosotros hablamos de esto de la vida media, vean que cuando transcurre una vida media podríamos decir que tenemos una nueva concentración inicial. Entonces, después de otra vida media, entonces esa concentración se reduce también a la mitad. Por ejemplo, no sé, puede ser que nosotros tengamos una concentración plasmática de 40 miligramos por litro, después de una hora, que sería la vida media, tenemos 20. Después de otra hora, vean que esa 20 sería nuestra nueva concentración inicial para esa segunda etapa de vida media y así paulatinamente. Ya en el repaso de cinética química vimos que para la cinética de orden 1, la vida media está representada como el logaritmo natural de 2 entre la constante de velocidad. En este caso estamos hablando de la eliminación del fármaco, por eso es que se conoce también acá como la semivida de eliminación, semivida biológica, ¿verdad? Cualquiera de esas otras maneras podemos observarlo. Entonces creo que con respecto a esto no hay mayor cosa, pero no sé, chicos, cuéntenme ustedes si hay alguna duda, alguna pregunta hasta acá.
Asumo que ese silencio es un silencio positivo. Chicas, chicos, cuéntenme. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe, todo en orden. Perfecto. Todo claro. Excelente, gracias. Ahora bien, continuemos con otros parámetros. Y el factor de eliminación, ¿verdad? El factor de eliminación o ese Euler a la menos constante de eliminación. Acá me estoy adelantando bastante, ¿verdad? Este factor de eliminación se ve muchísimo más adelante como tal, ¿verdad? Pero sí nos interesa visualizar esto. Eh, el sentido, ¿verdad? Y la aplicación que nosotros podemos darle a eso. Sabemos que sí, definitivamente es factor de eliminación, porque conforme avanza el tiempo observamos que este término se hace en magnitud muchísimo más grande. Por lo tanto, el valor total debido a este signo negativo cada vez se hace más pequeño. Entonces, acá pensémoslo en términos de cantidad, no de concentración. Sabemos que la diferencia sería simplemente dividir a ambos lados entre el volumen de distribución. Ok, ahora, bien, nosotros tenemos, ¿verdad? Nosotros tenemos que esto también se conoce como la fracción de fármaco que aún queda en el organismo. Específicamente, después de la administración sabemos que empiece, ¿verdad? Nosotros vamos a tener, ¿verdad? Nosotros podemos tener acá que conforme avanza el tiempo, esa fracción remanente va a ir disminuyendo. Claro está, ¿verdad? Porque cada vez significa que tenemos menor cantidad de fármaco en relación con la cantidad administrada. Entonces, ¿de dónde sacamos eso, chicas? Vean, acá vean que Q representa la cantidad que nosotros tenemos a cualquier tiempo y D o Q sub 0 corresponde a la cantidad de fármaco que nosotros tenemos a tiempo inicial. ¿Lo ven? Entonces vean que en un caso extremo, esto es igual a la dosis. ¿Cuándo? Cuando estamos a tiempo cero. Pero de ahí en adelante nosotros vamos a observar que Q es menor que la dosis. Por eso es que si yo paso a dividir la dosis acá, yo tengo la fracción, ¿verdad? Esto es la cantidad de fármaco que queda en el organismo. Esta es la que teníamos a tiempo cero. Por eso es que esta división corresponde a la fracción remanente. Y como esto es igual al factor eliminador, entonces por eso es que nosotros deducimos que el significado de Euler a la menos KL por el tiempo corresponde específicamente a la fracción de fármaco remanente. Esto es importante, ¿verdad? Esto es importante porque la fracción remanente, si nosotros lo relacionamos con la cantidad eliminada, pues nosotros sabemos que es la diferencia con respecto a la unidad. Por ejemplo, si nosotros al 100% de la dosis administrada le restamos la fracción que aún queda en el organismo, nos da la fracción que ya ha abandonado el organismo, por así decirlo, porque cuando decimos de que abandonó el organismo, en realidad deberíamos hablarlo como eliminado, porque sabemos que se experimentó biotransformación, pero ese metabolito no ha sido excretado, el metabolito se encuentra en el organismo, pero ya se considera ese fármaco eliminado. Entonces nosotros tenemos que la fracción eliminada es igual a 1 menos la fracción remanente. No sé si me explico, chicas, chicos, hasta acá. ¿Estamos de acuerdo? Profe, profe, Sí, adelante. una duda con respecto a esa dosis. Esa dosis sería la dosis inicial. Ah, sí, porque aquí estamos hablando, Carolina, de una dosis única intravenosa. No estamos hablando Ah, de ok. un régimen, ¿verdad? No estaríamos hablando de un régimen o de dosis múltiples, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más Ok. adelante. Entonces, partiendo de lo... Ah, ok. Y esto entonces es intravenoso, porque si fuera el caso, sí, ya lo estoy leyendo, porque si fuera el caso de algo que sea extravasal, media la absorción ahí, supongo. Claro, claro, por supuesto. Y ahí ya nosotros tendríamos más bien este proceso, ¿verdad? Este proceso en realidad nosotros podemos considerarlo dentro de las reacciones o cinéticas de reacciones complejas. Hubo un proceso simultáneo. Y por ahí Hilary me escribía, ¿verdad? Entonces simultáneo porque simultáneamente se excreta y se metaboliza el fármaco, que son las principales vías de eliminación. Lo que vos estás diciendo, Carolina, estaríamos hablando de un proceso más bien consecutivo, porque primero se da la absorción y después se va a dar la eliminación, ¿verdad? Pero sí, ya ese es todo otro tema. Pero sí, acá estamos hablando de administración intravenosa rápida
y unidosis, ¿verdad? Que de hecho es que se parte de ese porque es el más sencillo, entonces ya después nos va a dar pie, porque ya tendríamos las bases, para ir colocando algunas otras características, ¿verdad? Como por ejemplo, ya conocimos la eliminación, entonces ahora sí, nosotros vamos a suponer aquí la parte de la absorción, ¿verdad? Claro, ya sabemos que si el fármaco se absorbe, llega a plasma y se va a eliminar, pero ya comprendimos la parte de eliminación. Y de hecho, el cálculo es esencialmente o conceptualmente el mismo, solo que hay que tener unas consideraciones, pero que las vamos a ver ahí. No sé si eso aclara tu duda o la duda en general, chicas. Sí, de mi parte sí, gracias. Con gusto. Entonces, Profe, sí, Dayana, adelante. usted anteriormente dijo que Q entre D sería la dosis remanente, ¿correcto? Digo, la fracción remanente. Ah, ok, fracción remanente, sí, no la dosis, fracción, ajá. Ok, entonces otra forma de calcularlo, puede poner la fracción de eliminación sería 1 menos Q entre D. Sí, claro. Ok, Sí, claro, claro. Aquí nosotros podríamos, ¿verdad? Muy buena la apreciación. En vez de colocar esta fracción remanente, ¿verdad? Como tal, sería poner Q entre E, o si más bien tiene la constante de eliminación y el tiempo, entonces podrías utilizar como Euler menos KL por el. ajá. Cualquiera de esas tres formas correspondería a lo mismo. ¿Está bien? Y la N corresponde a tiempo medio, Ah, donde dice T es igual a N, tiempo medio. no, N, ¿qué representa? no, no, es que todo eso no lo hemos explicado allá. Ah, ok, listo, listo, perdón. No sé, pero si tienes alguna otra consulta. No. Ok. ¿Qué es esto, chicos? Por ejemplo, nosotros podemos hacerlo de una manera de interpretación, ¿verdad? Podemos hacer el tratamiento matemático, pero me gusta más visualizarlo de una manera lógica. Por ejemplo, ok, a tiempo cero, ¿verdad? A tiempo cero, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de fármaco tengo en el organismo? Considerando que estamos haciendo una administración intravenosa rápida, ¿verdad? Y en una sola dosis. A tiempo cero, ¿qué porcentaje del fármaco administrado se encuentra en el organismo? 100%, Ok, listo. Luego de una vida media, ¿cuánto se ha eliminado? la mitad de esa concentración, 50%, Ok, ¿y cuánto o cuál es el remanente entonces después de una vida media? 50%. Ok, perfecto. No, 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 no les estoy tomando el pelo. Es porque lo vamos a ir haciendo paso a paso. Ok, entonces pasó una vida media y nos queda un 50%, ¿cierto? Ahora, después de la segunda vida media, ¿verdad? ¿Qué porcentaje se ha eliminado en total desde el inicio del proceso? 25%. En total. Desde el inicio no sería el 75%. Así, sumando el otro, sí, correcto. Excelente. Entonces, ¿cuánto, verdad? ¿Cuánto queda en el organismo? ¿Mm? Ahora sí, 25. Ok, listo. Después de dos vidas medias, ¿cierto? Ok, ahora sí. Después de la tercera vida media, ¿verdad? Después de la tercera vida media, entonces, ¿cuánto fármaco se habrá eliminado en total? ¿Mm? Un 12.5% más, entonces un 87.5. Excelente. ¿Y cuánto quedaría en el organismo? ¿Cuánto quedaría en el organismo, chicas? 12.5%. Ok, perfecto, excelente. Entonces, ¿qué es lo que queremos visualizar acá? Ahora, vamos a ver acá. Si ustedes lo observan, cuando nosotros, por eso es que les decía, podemos hacer la deducción matemática, ¿verdad? Pero
creo que es más fácil visualizarlo de esta manera, en donde nosotros podemos observarlo acá. Ok. Después de una vida media, ¿verdad? Después de una vida media, nosotros observamos que la fracción remanente es de 0.50. Después de la segunda vida media, ¿verdad? Vamos a ver acá. Después de la segunda vida media, nosotros observamos que la fracción remanente es de 0.25 según lo que ustedes me dijeron, ¿cierto? Después de la tercera vida media, la fracción remanente es 0,125. ¿Está bien? Y ahí nosotros lo podemos seguir haciendo. Ahora, esta expresión resulta de esta, ¿verdad? De esta sustitución. Por ejemplo, si nosotros consideramos que la vida media es de 1 hora, después de 4 horas, ¿cuántas vidas medias han transcurrido, chicos, chicas? Si la vida media es de 1 hora, ¿verdad? Luego de 4 horas, ¿cuántas vidas medias habrán transcurrido? No les estoy tomando el pelo. 4, profe. Excelente. Y después de 8 vidas medias, ¿verdad? Estaríamos hablando que han transcurrido 8 horas. Lo mismo pasaría. ¿Qué pasa? Que si nosotros estuviésemos hablando de que la vida media, ¿verdad? Es de 1.5 horas, después de 6 horas, ¿cuántas vidas medias habrán transcurrido? Si la vida media es de 1,5 horas, después de 6 4 igual. Listo, perfecto. Entonces, gracias Mario. Entonces, lo que nosotros estaríamos visualizando acá, chicas, chicos, es que nosotros el tiempo total transcurrido siempre lo podríamos ver como n vidas medias. Siempre, siempre podríamos verlo como n vidas medias. ¿Está bien? Entonces, esto, desde ese punto de vista, es lo que estamos representando acá que estabas diciendo, que nos estabas consultando, Dayana. Entonces, acá lo que yo hago es sustituir aquí el tiempo por n vidas medias. Adicionalmente, yo sé que la vida media es igual al logaritmo natural de 2 entre la constante de eliminación. Entonces, aquí donde me queda, ¿verdad? Vida media, coloco la expresión resultante, ¿verdad? Y lo desarrollo y me genera esto, que es la fracción remanente. De ahí es donde sale. Esa es la deducción matemática. Ahora bien, pero vean esto lo que queremos que se visualice. Por ejemplo, la expresión resultante nos diría que la fracción remanente es 1/2 a la n, donde n es el número de vidas medias. Entonces hagámoslo a nivel de calculadora, chicas. ¿Me confirman cuando tengan la calculadora encendida y lista? Ya, profe. Perfecto, listo. Entonces, vean que, ¿verdad? Vean que nosotros podemos determinar la fracción remanente. Entonces, 1/2, si la vida media es 1, entonces sería 1/2 a la 1. Eso no hay ningún problema. Vean que ahí ya sabemos que nos daría 0.5. Ahora, pero supongamos que la vida media es de 2, entonces sería 1/2 a la 2, chicos. Entonces, cuéntenme cuánto les daría eso, 1/2 a la 2. Es decir, después de 2 vidas medias, ¿cuál sería la fracción remanente? Igual 0,25. 0,25. Que es lo que ustedes tienen acá, muy bien. Ahora hagámoslo después de 3 vidas medias. Igual, profe. 0,125. Perfecto. Y hagámoslo con 4 vidas medias. Cero punto cero seiscientos veinticinco. Excelente, listo. Ahora bien, pero supongamos que lo que nosotros quisiéramos no es, ¿verdad?, la fracción remanente, sino la fracción eliminada. Entonces lo que yo hago es a 1 le resto esto, ¿ven? En cada caso. Y eso nos va a ir dando a nosotros la fracción de fármaco que ha sido. No sé si me explico, chicas. Sí, Sí, profe. perfecto, clarísimo.
gracias. Entonces, ¿por qué hacemos este desarrollo, este paréntesis para ahondar en ese término? Porque vean que ese término nos da bastante información, nos da la fracción remanente, nos da la fracción eliminada, nos puede dar toda esa información que es de gran utilidad para nosotros, ¿está bien? Entonces eso es lo que nosotros tenemos acá, ¿está bien? Entonces continuamos con eso, ¿verdad? Que es la parte de el volumen de distribución, que de hecho es sobre los temas que nosotros hemos estado desarrollando acá. Continuamos acá. El volumen de distribución, el volumen de distribución, y nosotros lo podemos calcular de manera sencilla, ¿verdad? El volumen de distribución es ese volumen supuesto en el cual se tiene que haber disuelto una determinada cantidad de fármaco o tiene que estar disuelto una cantidad de fármaco para alcanzar la concentración observada. Entonces decimos que es supuesto, ¿verdad? Porque si el organismo es el mismo, ya lo hemos visto, pero cambiamos el fármaco, puede ser que ese supuesto volumen cambia, ¿verdad? A pesar de que sea el mismo organismo. Lo que nos indica de que el volumen de distribución depende específicamente de las características físico-químicas del fármaco, ¿verdad? Entonces, de qué tan hidrosoluble sea o de qué tan liposoluble sea. También de la unión a proteína de plasma, ¿verdad? Su constante de afinidad para a las proteínas del plasma. ¿Vale? Entonces, nosotros podemos calcular, vean que a partir de este mismo parámetro, sabemos que el plasma es una alícuota del organismo. Suponiendo que este es todo el agua del organismo, nosotros sabemos que el plasma va a ser una alícuota. Ahora bien, nosotros considerando eso, podríamos establecer o determinar cuál es, ¿verdad? Cuál es ese volumen considerando lo siguiente. Sabemos que la concentración es la cantidad entre el volumen en el cual se distribuye esa determinada cantidad de fármaco. Entonces, esto generalmente se hace en el momento en donde nosotros tenemos un poco más de claridad entre la relación de la cantidad de fármaco que tenemos y su concentración. Eso es al inicio. ¿Qué pasa? Debido al tránsito del organismo, ¿verdad? Distribución y la eliminación que puede experimentar, nosotros necesitamos pues tener simultáneamente la cantidad y la concentración. Ahora, si ha transcurrido mucho tiempo desde esa administración intravenosa, nosotros sabemos que la eliminación es bastante importante. Entonces, hacer esa relación, pues hay cierta incertidumbre, pero cuando nosotros tomamos, ¿verdad? A ese tiempo en donde nosotros sabemos que la concentración que nosotros obtenemos está directamente relacionada con la dosis administrada porque la eliminación es prácticamente despreciable, claro está, por eso estamos hablando a una etapa inicial, entonces nosotros podemos calcular el volumen de distribución. Si recordamos acá, habíamos mencionado, administro la dosis intravenosa rápida, empiezo a tomar muestras plasmáticas como una función del tiempo, luego yo obtengo los parámetros gráficos pendiente de intercepto, a partir del intercepto calculo la concentración inicial. Por supuesto, yo cuento con la dosis administrada, ¿verdad? Y ya teniendo la dosis administrada y esa concentración inicial, yo podría establecer cuál es el volumen de distribución. Básicamente así es como lo hacemos con el intercepto. Esa regresión de niveles plasmáticos y la dosis administrada, yo puedo determinar cuál es ese volumen de distribución. No sé si me explico, chicas, chicos. Sí, profe. Ok, perfecto, gracias. Ok, continuamos nosotros. Profe, una pregunta. Sí, adelante, Melanie. Para el volumen de distribución se ocupa, no entiendo qué era el CO Eso o es el la C0. concentración inicial. Ah, la concentración inicial. ¿Sí? La concentración de fármaco en plasma a tiempo cero. ¿Verdad? No sé Ah, ok. si te queda más claro. Ajá, Listo. gracias. Con gusto. ¿Alguna otra consulta, chicas, chicos? Profe Ama, aquí a mí lo que me confunde es que antes usted dijo que la concentración inicial es igual a la dosis. No. Bueno, si dije eso, me equivoqué. Está relacionado, ¿verdad? Porque la Ok, dosis es una cantidad y concentración, por supuesto, es una cantidad por unidad de es, volumen, ¿verdad? ok,
¿Está bien? ¿Alguna otra consulta? No, ok. Continuamos aquí. Otro término que es bastante importante aquí a considerar es el del aclaramiento plasmático o aclaramiento total. Aquí lo podemos representar como CLP de aclaramiento plasmático, algunos lo representan como CLT de aclaramiento total. Ahora, entonces, cualquiera de las dos maneras, nosotros vamos a observar que se refiere al aclaramiento plasmático total. Acá hace referencia, ¿verdad?, al volumen de sangre que es depurado por unidad de tiempo, ¿verdad? Entonces nosotros observamos que tiene que ver el aclaramiento plasmático con la velocidad de eliminación de los miligramos de fármaco o la masa de fármaco por unidad de tiempo, ¿verdad?, con respecto a la concentración. Claro, porque el aclaramiento es una cinética de orden 1, por lo tanto va a depender de la concentración de fármaco en el organismo. Entonces, cuando nosotros relacionamos, hacemos esta expresión como tal, nosotros podemos hacer el despeje, simplemente pasamos la concentración a multiplicar el aclaramiento plasmático. Ahora también nosotros ya vimos aquí, ¿verdad? Ya nosotros vimos aquí que la velocidad a la cual se va eliminando el fármaco, ¿verdad?, la velocidad a la cual se va eliminando el fármaco está dado por la constante de eliminación y la cantidad de fármaco que se encuentra en el organismo. Ahora bien, acá si nosotros observamos esto, aquí nos parece como que falta algo, como que está extraño. ¿No les parece en esta fórmula como que falta algo? Un signo. Listo, ok. ¿Habrá un error ahí, Dayana? Me parece que falta el signo negativo, ¿no? ¿Verdad que nos pareciera que, o nos da esa percepción como que hace falta ese signo? Ahora, ¿qué Sí, pasa? Estamos hablando del aclaramiento plasmático, ¿cierto? Por eso es que cuando hablábamos de las expresiones como tal o las ecuaciones de velocidad, dijimos que hay que interpretar la situación. Lo vamos a ver más adelante, inclusive cuando hablemos de datos urinarios. Acá estamos hablando del aclaramiento plasmático. Eso implica eliminación del fármaco. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que conforme avanza el tiempo, ¿qué le pasa al aclaramiento? ¿Va en aumento o va en disminución? La cantidad total de sangre depurada. Aumento. Listo. Entonces, ese proceso significa que va en aumento, ¿verdad? Así, de igual manera, creo que lo mencionábamos, que si yo estoy haciendo análisis de fármaco eliminado en orina, yo sé que la excreción, ¿verdad?, es un proceso de eliminación de fármaco del organismo, pero conforme avanza el tiempo, la cantidad total de fármaco que se ha eliminado va creciendo, por lo tanto, se escribiría positivo. De igual manera acá, porque estamos hablando que conforme avanza el tiempo, aumenta, ¿verdad?, la cantidad de sangre depurada, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que se mantiene positivo acá. Ahora bien, si nosotros visualizamos esto, si esta velocidad es igual al aclaramiento plasmático por la concentración de fármaco en el organismo y de igual manera es igual a la constante de eliminación por la cantidad de fármaco, podemos observar que estos dos términos son iguales, que es lo que nosotros tenemos acá. Ahora bien, cantidad está dado, es lo mismo que el volumen por la concentración. Vean que Q, o la cantidad de fármaco en el organismo en un momento dado, es el volumen de distribución de ese fármaco por su concentración. Entonces vean que acá al final el término de concentración plasmática se cancela con la concentración plasmática, de tal manera que tenemos que el aclaramiento plasmático total es la constante de eliminación por el volumen de distribución, ¿verdad? Es decir, el volumen de sangre que es depurado por unidad de tiempo. Recordemos que esto tendría unidades de litro y esto de horas a la -1, es decir, litros por hora. Y ese es el aclaramiento plasmático. No sé si me explico, chicas, chicos. ¿Sí? ¿No? Ese silencio sigue siendo un silencio positivo. Sí, profe, sí. Perfecto, y los gracias. Todo claro.
Perfecto, los demás. No sé, por ejemplo, Diana, Ashley, Angélica, Andy. Estoy muerto, profe. Ok, perfecto, gracias. Algo importante aquí a considerar es cuando nosotros estamos hablando del aclaramiento, ¿verdad? Entonces son esas vías en las cuales nosotros observamos que se va eliminando el fármaco del organismo, ¿verdad? Entonces eso hace evidentemente que disminuya la concentración en plasma. Estaríamos hablando de ese aclaramiento como tal. El aclaramiento plasmático total, ¿verdad? Considerando que las principales vías de eliminación corresponden a la excreción, que ya dijimos que cuando hablamos de excreción nos hacemos referencia, a menos de que indiquemos lo contrario, renal, y la biotransformación. Aquí observaríamos que si este fuese el organismo, que es el modelo que estamos hablando, que es de un solo compartimento, es abierto, entonces nosotros administramos una cierta cantidad de fármaco, como decir que administramos un líquido acá. Observamos que el líquido empieza a derramarse, ¿verdad? A vertirse a través de estos dos orificios. La, ¿verdad? Cantidad de líquido que atraviesa esos orificios por unidad de tiempo va a depender de cuán lleno esté el organismo. ¿Está bien? Entonces nosotros podríamos hablar de que la eliminación total, ¿verdad? Va a depender de la salida a través de los orificios. Y acá lo que nosotros observamos es que la constante de eliminación, ¿verdad? Nosotros vamos a observar que nos va a dar la suma de las constantes de excreción y de metabolismo, que son las participantes de la eliminación. De igual manera, significa que se está dando un aclaramiento renal, se está dando un aclaramiento metabólico y la suma de esos aclaramientos correspondería al aclaramiento total. Por eso es que tenemos que el aclaramiento plasmático total es igual a la suma del aclaramiento renal y el aclaramiento metabólico. Ahora bien, ya vimos que el aclaramiento plasmático total es la constante eliminación por el volumen de distribución. Podemos llegar a la conclusión de que el aclaramiento renal entonces sería la constante de excreción por el volumen de distribución, que acá cambié la simbología, chicos. Es acá, para que lo tengan ustedes en consideración cuando vean la presentación, ese volumen de distribución. Y nosotros tendríamos que el aclaramiento metabólico sería la, ¿verdad?, constante de metabolismo por el volumen de distribución. De aquí lo que estamos observando, ¿verdad?, es igual. Vean que si yo uno todos estos en esta expresión, yo podría sacar a factor común el volumen de distribución, quedándome la constante de excreción más la constante de metabolismo, que sé que es la constante de eliminación, y vean que me vuelve a generar esta expresión que está acá. Al fin y al cabo, chicos, esto es lo que nos interesa saber. El aclaramiento total o aclaramiento plasmático corresponde a esta cantidad de sangre que está siendo eliminada por unidad de tiempo y que tiene principalmente esos dos componentes, el aclaramiento renal y el aclaramiento metabólico. No sé si estamos claros con eso, chicas, chicos. Profe, Y adelante. para calcular el aclaramiento plasmático, entonces siempre hay que calcular primero el volumen de distribución. Sí, necesitamos contar con el volumen de distribución, ¿verdad? Para Ujú. poder calcular ese aclaramiento plasmático. Ahora, existe, dependiendo de la información que tengas, pero lo vamos a ver más a ir viendo, nosotros podemos calcularlo de otra manera, ¿saben? No necesariamente teniendo el volumen de distribución. Pero sí, ¿verdad? Por definición sí, porque se refiere a la cantidad de sangre que está siendo depurada por unidad de tiempo. Entonces nosotros deberíamos ver cuál es ese contenido acuoso, dígase plasma en este caso, que nosotros observamos que en el cual se distribuyó el fármaco, ¿verdad? Entonces por eso, aunque no utilicemos en la fórmula el volumen de distribución, sí está implícito dentro del parámetro que utilicemos para calcularlo. ¿Me explico? Sí, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra consulta, chicas? Chicos. No, perfecto. Entonces continuamos acá. Y otro parámetro importante a considerar
es el concepto del área bajo la curva. Y chicos, ¿por qué es importante el concepto del área bajo la curva? ¿Se acuerdan? Eso generalmente lo estudian ustedes en el curso de biofarmacia. ¿Alguien me podría decir por qué es importante el concepto del área bajo la curva? Acá sí no creo que ese silencio sea positivo, ¿verdad? Porque estoy esperando una respuesta, chicos. Cuéntame, ¿cuál es la importancia del área bajo la curva? Vean, cuando... Es como, Dime, es el, como el, como el tiempo como terapéutico, algo así, si me voy a entender bien. otra vez me quedé por ahí. Otra vez, Dayana. Es como para calcular también la concentración plasmática y es como el tiempo, el área bajo la curva representa como la parte terapéutica efectiva, por decir algo. Mm, No sé, algo así era. vamos a continuar para ver si sintetizamos. Carolina, creo que nos ibas a decir algo. Sí, que se utilizaban para determinar biodisponibilidad y, si no me equivoco, para comparación, para bioequivalencia, si no estoy mal. Listo, claro, excelente. La segunda se deriva de la primera, claro. La principal aplicación es para la determinación de la biodisponibilidad. Y vean que eso se utiliza para lo que ustedes recordarán como la biodisponibilidad absoluta y la biodisponibilidad relativa para, dependiendo de con qué se compare en términos de la vía de administración. Entonces, importante acá, el área bajo la curva se refiere, bueno, creo que su nombre lo delata, se refiere simplemente al área que nosotros tenemos bajo la curva de niveles plasmáticos. ¿Por qué esto es importante? Porque si estamos hablando que es de curva de niveles plasmáticos, se refiere a la concentración plasmática que nosotros tenemos, ¿verdad? Y que está siendo generada por el fármaco que llega a sangre. Entonces vean que si llega a sangre estamos hablando de fármaco que llegó a ser disponible, por eso efectivamente, como dice Carolina, tiene que ver con la biodisponibilidad. ¿Está bien? Entonces, acá nosotros podemos, además de esto, extraer una serie de información. Siempre estamos hablando de la curva de niveles plasmáticos. Entonces, nosotros tenemos una concentración mínima eficaz, ¿está bien? Que sabemos que por debajo de la cual el fármaco que se encuentra ahí es latente, ¿verdad? No vamos a observar una respuesta esperada, ¿verdad? Porque no se encuentra en la cantidad suficiente. Y nosotros, tras una administración intravenosa rápida, sabemos que a tiempo cero tenemos la concentración máxima. Avanza el tiempo, va a ir disminuyendo los niveles plasmáticos, ¿verdad? En el momento en que nosotros llegamos a esta concentración mínima eficaz, pues nosotros sabemos que por debajo de ella ya no tendríamos efecto. Es decir, por supuesto que este tiempo que tarda desde que se encuentra en su valor máximo, que esperaríamos que fuese un nivel terapéutico, a este mínimo, entonces es el tiempo de efecto. Ahora, efectivamente, la biodisponibilidad es la información más importante que nosotros extraemos del área bajo la curva de niveles plasmáticos. Por lo tanto, es bastante importante determinarlo. Ahora, ¿qué pasa en la hora de determinar el área bajo la curva? Nosotros lo vamos a ver de una manera y veámoslo la interpretación lógica. Cuando yo estoy calculando un área, si yo tengo una figura geométrica de las más regulares o las más comunes, pues entonces es muy fácil. Por ejemplo, si yo tuviese este rectángulo, entonces yo quiero terminar esa área, entonces sería este lado por este lado. Podríamos hablar de la base por la altura. ¿Está bien? Si yo tengo un triángulo, dependiendo del triángulo, entonces yo puedo determinarlo también. Si yo tengo un círculo, también es muy fácil determinar el área
por la superficie. Sin embargo, cuando yo tengo una curva de niveles plasmáticos, entonces nosotros observamos que no es tan sencillo porque no nos genera una figura geométrica como tal. Entonces nosotros podemos recurrir a dos maneras de determinar el área bajo la curva. Entonces podemos hacerlo por integración numérica, que es simplemente, acá tal vez la manera más sencilla de visualizarlo, chicos, de igual manera, como yo quiero determinar el área de, por ejemplo, este rectángulo, que sería un lado por el otro lado, nosotros podríamos determinar el área también bajo la curva, pero de la figura que se genera considerando este lado, que serían las concentraciones plasmáticas, por este otro lado, que son los tiempos. Sin embargo, a diferencia de esta figura geométrica que mantiene sus lados constantes, estos lados se modifican. Entonces nosotros tenemos variaciones que pueden ser infinitesimales, lo que si recordamos eso implica integración inmediatamente. Entonces lo que sí sabemos es que el área total bajo la curva estaría dado precisamente por estos productos y contemplando las variaciones que ellas tengan como una función del tiempo. Entonces, por ejemplo, el área total bajo la curva, es decir, de 0 a infinito, sería la integral de la concentración plasmática como una función del tiempo, ¿verdad? Y la variación del tiempo. Aquí es importante porque esta concentración, ¿verdad? A pesar de que no tengamos como un término t, vean que la concentración depende del tiempo, entonces no podemos sacar eso en integral, por supuesto. Aquí lo que sí sabemos es que esta concentración depende del tiempo de esta manera. Entonces tendríamos que hacer la sustitución acá, ¿verdad? Deberíamos hacer la sustitución acá. Y una vez que nosotros hacemos la sustitución, vean que nosotros tendríamos que integrar la concentración inicial por Euler a menos constante, eliminación por el tiempo, ¿verdad? En donde la concentración inicial es una constante, saldría el signo de integral. Entonces lo que tendríamos que integrar es Euler a la menos constante eliminación por el tiempo, ¿verdad? Que eso ya dijimos que sería Euler a la menos constante eliminación por el tiempo entre la constante de eliminación con signo cambiado. Eso hablado en cero e infinito. Ya cuando nosotros hacemos ese desarrollo, chicos, nos va a quedar un término Euler a la menos infinito, eso se hace cero, y tendríamos otro término que es Euler a la menos cero, que sería 1. Al final nos genera esta expresión que nosotros tenemos acá, en donde, de hecho, al final es la que vamos a utilizar, que el área bajo la curva, mediante integración numérica, es la concentración inicial entre la constante de eliminación. ¿Ven? Esto sería el área bajo la curva total. Adicionalmente, ya vimos que la concentración inicial es igual a la dosis entre el volumen de distribución, ¿verdad? Entonces, acá nosotros tenemos, aquí nuevamente, aquí hay una, nosotros tenemos que al ser la concentración inicial igual a ese término, vean que nos aparece otro término que es bastante importante, ¿verdad? Porque te quedaría aquí volumen de distribución por la constante de eliminación. Eso es el aclaramiento plasmático total. De hecho, si ustedes observan acá, significa que yo podría calcular el aclaramiento plasmático total conociendo la dosis administrada y el área total bajo la curva. Lo que me refería hace unos minutos con la pregunta de Melanie, que, por ejemplo, si ustedes ven acá, ¿verdad? Si ustedes ven acá, nosotros podríamos calcular el aclaramiento plasmático total sin tener necesariamente el volumen de distribución. Pero vean que el área bajo la curva total tiene implícito el volumen de distribución. ¿A dónde? Porque esta depende de las concentraciones plasmáticas. Y las concentraciones plasmáticas corresponden a la cantidad por el volumen de distribución. No sé si ahora lo terminamos de hacer el cierre, Melanie. ¿Me escuchas, Melanie? Sí, profe. Listo. Eso es para la visualización. Entonces, esto es, ¿verdad? Esto es mediante integración numérica, ¿verdad? Entonces, en la gran mayoría de los casos que nosotros necesitamos emplearla, lo vamos a hacer mediante integración numérica. Sobre todo porque la mayoría de los casos aquí son hipotéticos, entonces son bastante homogéneos o ajustados a las expresiones exponenciales que nos interesan. Pero a nivel práctico,
o real, nosotros podríamos observar lo siguiente. Vean acá. Igual tenemos una curva de niveles plasmáticos, ¿no ven? Tenemos una curva de niveles plasmáticos con concentración y aquí tendríamos la escala del tiempo. Ahora bien, estamos de acuerdo que aquí se ajusta bastante bien el decaimiento exponencial, pero observemos un momento acá. Ahora, si ustedes... Esto también corresponde a una curva de niveles plasmáticos. ¿Están de acuerdo conmigo como que si yo trazo la línea de decaimiento exponencial no se va a ajustar también en este segundo gráfico como acá? ¿Están de acuerdo conmigo, chicas? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, en este caso, vean que si yo trato de ajustarlo a este modelo, pues nosotros vamos a tener puntos que están por fuera. Entonces, acá se recurre a otro modo de cálculo del área bajo la curva, que se conoce como el método de los trapezoides. Entonces, vean que acá, cada segmento que nosotros tenemos acá, es decir, dos puntos en el tiempo y las concentraciones plasmáticas asociadas, nosotros podemos aproximarlas a figuras geométricas, como por ejemplo acá, lo que veíamos en este punto. Tenemos acá un trapezoide, aquí tenemos un trapezoide, aquí tenemos otro trapezoide. Entonces, acá lo que se puede hacer es el cálculo del área de cada trapezoide. Por ejemplo, primero deberíamos calcular el área del primer trapezoide que va desde el tiempo cero a la primera muestra tomada o al primer tiempo de muestreo. El segundo trapezoide, el tercero y así hasta llegar al último. Y ya, cuando yo tengo todas estas áreas, lo que hago es sumarlas. Y eso correspondería al área total bajo la curva. Entonces veamos en qué consiste eso del área bajo la curva por el método de los trapezoides. Básicamente la expresión que nosotros vamos a utilizar es la siguiente. Eso es para el cálculo del área de cualquier trapezoide, ¿verdad? Entonces estaríamos hablando de este, de este, de este, de este, de este y así respectivamente. Acá por la manera en que se me fue este gráfico, pero en realidad esto no debería estar cortado acá, ¿verdad? Esto seguiría y acá también tendría un trapezoide, ¿verdad? Porque tal vez aquí visualmente podríamos decir, profe, pero esto es un rectángulo. No, consideren que en realidad esto que se me fue, aumentar la escala, para observar que el gráfico llega hasta acá, entonces tenemos también el primer segmento de área también corresponde a un trapezoide. Entonces, en este caso, de lo que nosotros estaríamos hablando es que el área de un trapezoide está dado por el lado, ¿verdad?, mayor más el lado menor dividido entre 2 por la base. Entonces estaríamos hablando acá de que sería este lado más este lado dividido entre 2 por la base, que la base vean que es la diferencia del intervalo o de los tiempos que delimitan el intervalo. ¿Lo ven? Entonces por eso esto estaríamos hablando de concentración 1, concentración 2, esto sería tiempo 2, tiempo 1. Y esto me estaría generando el área bajo la curva. ¿Está bien? Aquí nosotros Profe, podríamos hacer un análisis para profe. poder visualizar de dónde sale esto. Sí, Carolina. Y uno ahí como fija la base, digamos, cada cuánto tiempo hace la diferencia, porque yo podría hacer un trapezoide muy grande, ¿verdad? Para hacer una área más grande y abarcar más espacio debajo de la curva. Pero yo eso sé que estamos suponiendo que comportamiento lineal de punto a punto en lo que es la curva. Entonces, ¿cómo es lo conveniente para no caer en ese error de linealizar la caída, ¿verdad? Y entonces hacer eh, el tiempo o la base lo suficientemente pequeña, pero como para que se refleje bien el área bajo la curva en este método. Listo, ahí hay dos consideraciones, Carolina. La primera de ellas, la base es inmediatamente cuando tienes el protocolo del ensayo clínico y fijas los tiempos de muestreos, esas son las bases. Por ejemplo, si dices que vas a tomar aquí, digamos, son
tiempos bastante extendidos, pero digamos que la primera muestra es a la hora 10, la segunda a la hora 20, 30, 40, 50, entonces el primer trapezoide va de 0 a 10, el segundo trapezoide va de 10 a 20, esas son tus bases, eso por un lado. Ahora, si ya lo tienes así, no es, ¿verdad? No tiene sentido, por ejemplo, que es lo que interpreto que me estabas diciendo, que yo tomase este trapezoide, por ejemplo, yo tengo el trapezoide de 10 a 20 y tengo de 20 a 30, no sería conveniente tomarlo, de acuerdo al modelo, para tomarlo de 10 a 30, porque estamos desaprovechando el detalle que tenemos por esta observación, que sería a tiempo 20. Con respecto al segundo aspecto, de la aproximación que nosotros tenemos acá, que lo apuntas, porque nosotros estaríamos asumiendo que esto es una línea recta, cuando en realidad no es una línea recta, a pesar de que cuando nosotros unamos dos puntos es una línea recta. No, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí lo que se utiliza es el método logotrapezoidal, que es poco común utilizarlo porque se ha observado que, bueno, requiere más cálculo porque hay que sacar los logaritmos de las concentraciones. Entonces aquí, en vez de utilizar la concentración como tal, nosotros, bueno, aquí se me va a ampliar un poco. Vamos a ver acá. También acá. De lo que nos está diciendo Carolina, es, por ejemplo, que en este caso, en vez de utilizar las concentraciones, se utilizaría el logaritmo natural de las concentraciones. Entonces, ves, Carolina, que si yo entonces, en vez de utilizar las concentraciones, utilizo el logaritmo natural de las concentraciones, entonces ya no tendría este error. O esa desviación considerando que es una línea recta cuando en realidad corresponde a un decaimiento exponencial. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Lo haces de esta manera y lo haces de esta manera y no supera en lo reportado un 10%, ¿verdad? Que dentro de lo que son los ensayos clínicos, pues no le hace. Por eso es que no se utiliza mucho el método logotrapezoidal. No sé si cubro todas tus consultas. Sí, desde cuando me dijo lo de la frecuencia de muestreo, está perfecto. Muchas gracias por el extra. Ok, ok, perfecto, sí. No, pero es que eso es importante. De hecho, no recuerdo cuándo fue la última vez que yo di en este curso el método logotrapezoidal. Igual al inicio ahí lo mencionan, pero en realidad no lo utilizan, ¿verdad? Porque es que en realidad de esto a esto, por esos tiempos de muestreos que son pequeños relativamente, ¿verdad? No son de 10 horas o no son tan extendidos, a menos de que ya tengamos avanzados el estudio farmacocinético. Por ejemplo, yo administro una dosis ahora y probablemente los muestreos es cada hora o cada 2 horas. Ya cuando ha pasado 2 días, entonces tal vez ahí se toma una muestra a los 2, 3 días nuevamente. Pero al inicio no, entonces nosotros tenemos bastante información como para poder hacer este segmento. Pero sí, es interesante porque sí, si no lo hubieras traído a colación, no se los menciono, ¿verdad? Porque por eso mismo que les decía que en realidad el método logotrapezoidal ha demostrado que no mejora sustancialmente y es más el costo de hacer el tratamiento con los logaritmos que lo que se gana en visualización. Chicos, no sé si hay alguna otra duda. No, profe, gracias. Con gusto, Natalia. Entonces, aquí y les decía que vamos a filosofar un poco, ¿verdad? A ustedes que les gusta la matemática de por qué es que nosotros calculamos el área bajo la curva de esta manera. Entonces, por ejemplo, eh, ah, ¿estamos de acuerdo que este es el trapezoide, chicas? ¿Chicos? ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Entonces, nosotros extraemos el trapezoide. Ahora sí, nosotros tomamos la base y exactamente a la mitad de la base, ¿verdad? Exactamente a la mitad de la base en un ángulo de 90 grados, es decir, de forma perpendicular, yo lanzo esta línea perpendicular. Cuando toca este lado del trapezoide, vuelvo a generar hacia el lado o la altura
de mayor extensión en un ángulo de 90 grados una línea también, en este caso horizontal. ¿Lo ven? Entonces vean que acá se me genera un pequeño segmento. Imaginemos que estamos haciendo eso en un trozo de papel de construcción. Entonces yo lo marco y me genera este pequeño segmento. Tomo una tijera y lo corto. Estamos de acuerdo que se me generarían estos dos segmentos de ese papel. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Ok, perfecto. Ahora, esto es un triángulo, ¿verdad? Evidentemente. Si yo tomase este trozo, ¿verdad? Si yo tomase este trozo y lo girara, ¿verdad? Probablemente me queda de esta manera. Y si yo acerco este triángulo acá, ¿verdad? Estamos de acuerdo que me calzaría para generar esta figura geométrica. Cuéntenme si están de acuerdo conmigo. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces vean que aquí se me genera esta figura geométrica. ¿Cómo se llama este tipo de figura geométrica, chicos, chicas? Un rectángulo, profe. Listo, excelente, Andrea. ¿Y cómo calculo el área de un rectángulo? El largo por el ancho. Excelente, largo por el ancho. Y estamos de acuerdo que esta área y esta área son iguales, ¿sí o no? Sí, exacto, profe. Ok, perfecto, listo. Entonces, vean que entonces el área de ese trapezoide es como calcular el área de este rectángulo, ¿verdad? Lo que pasa es que para calcular el área no es ni el área mayor ni el área menor, es el medio entre, perdón, el largo, ¿verdad? Estaríamos hablando de que no sería ni la altura mayor ni la altura menor para poder calcular el área, sino que es esta altura promedio. ¿Lo ven? Por eso es que aparece que esta es la altura, ¿verdad? Entonces está dado por este lado más este lado dividido entre 2. Y la base pues ya habíamos dicho que es la diferencia de los tiempos. Entonces por eso acá es donde nosotros observamos que surge esta expresión. Algo importante, chicos, y nos volvemos a esa de forma curva inicial. Nosotros debemos, cuando hablamos del área total bajo la curva, por ejemplo, en algún momento nosotros tomamos la última muestra y significa, ¿verdad? Que no vamos a tomar más muestras. No significa que ya necesariamente se ha eliminado todo el fármaco. Entonces, para calcular estrictamente hablando todo el área bajo la curva, nosotros podríamos visualizarlo como dos segmentos. El primero es por el hecho de que se nos puede olvidar. Es lo siguiente, nosotros vamos a observar que el área total bajo la curva en realidad va a ser el área del primer segmento. ¿Por qué decimos que a nosotros se nos puede olvidar esto, chicos? Porque puede ser, ¿verdad? Porque puede ser que nosotros tomemos, no sé, vamos a ver acá. Supongamos que nosotros estamos tomando aquí tiempos. Okay, entonces nosotros tenemos, por ejemplo, tiempos. Además de los tiempos, ¿verdad? Nosotros tenemos las concentraciones plasmáticas. Entonces se me ocurre que yo el primer tiempo que tomo es 1 y tengo la concentración plasmática 1. Y tengo el segundo tiempo y tengo la segunda concentración plasmática que es 2. Entonces pasa lo siguiente, chicos, cuando nosotros estamos desarrollando esto, ¿verdad? Nosotros vamos a ver en nuestra tabla
que el primer tiempo es evidentemente 1 y el segundo tiempo es 2. Entonces podríamos incurrir en el error de calcular como primera área la que va del tiempo 1 al tiempo 2. Sin embargo, si yo lo veo gráficamente, estaría calculando el área bajo la curva a partir de este tiempo. Nos falta esta área. Por eso es que nosotros no debemos dejar de lado que deberíamos calcular esa concentración o esa área considerando la concentración a tiempo cero. Es decir, por eso es que estaríamos hablando de que el primer segmento de área sería esa área bajo la curva del tiempo cero a tiempo 1. No sé si me explico, chicos. Chicas, chicos, ¿me cuentan? ¿Sí? Sí, profe. Ok, perfecto. Luego, el área bajo la curva de los tiempos a las cuales yo tomo muestras. Por ejemplo, yo tomé muestras a este tiempo hasta este último tiempo. Digamos que yo tomé muestras hasta acá, de aquí a acá. ¿Lo ven? Entonces va desde el tiempo 1 hasta el tiempo n, ¿verdad? Estas son las muestras que yo obtengo. Entonces, si ustedes lo observan, sería el área bajo la curva desde el tiempo 1 hasta el tiempo n. Pero vean que acá todavía tenemos fármaco por eliminar, entonces esto representa cierta área bajo la curva también. Entonces, estaríamos hablando que el tercer componente para calcular el área total bajo la curva correspondería a la concentración en el último tiempo de muestreo hasta el infinito. ¿Lo ven? Pero ya nosotros vimos que el término, básicamente cuando estoy hablando de la concentración a tiempo infinito, ¿verdad? Nos generaba, veámoslo acá, cuando hablábamos del área bajo la curva, vamos a ver acá, nos decía que el área bajo la curva de este tiempo a infinito va a ser la concentración a ese tiempo entre la constante de eliminación. En este momento el tiempo es cero. En este otro caso estaríamos hablando que el tiempo es n, por lo tanto el área bajo la curva desde este tiempo n hasta infinito sería la concentración n entre la constante de eliminación. Entonces ya visualizado de esta manera ya podríamos calcular el área total bajo la curva. Claro, chicas, chicos, estamos hablando cuando nosotros lo hacemos, ¿verdad? Cuando nosotros lo hacemos de forma, ¿verdad? Cuando nosotros lo hacemos de forma apesoidal. Si lo estamos haciendo por integración numérica, pues recordemos que esto simplemente sería C sub 0, es decir, la concentración inicial entre la constante de eliminación. Entonces, esto es para que nosotros consideremos o tengamos absolutamente las dos maneras de calcular el área bajo la curva, mediante integración numérica o a través del método de los trapezoides. No sé si nos queda claro esto, chicas, chicos, con respecto al área bajo la curva. Sí, profe, gracias. Con gusto. Listo, ok. Entonces, creo que aquí podríamos hacer tal vez una parte de este ejercicio. Sí, Sí, adelante. perdón, yo tenía una consulta, pero es un poco tonta, pero voy a preguntar. Adelante, Andrea. ¿Puede poner un momento el gráfico? ¿Este o el otro? Digamos, es ese, sí. Bueno, es nada más para ver lo de la curva. Ahí lo más importante, bueno, yo sé que se pueden seguir midiendo los tiempos hacia allá, pero el área más importante es solamente hasta donde termina la curva, claramente. ¿O es necesario seguir midiendo hasta el final del gráfico todos los tiempos? Lo que pasa O sea, es interesante, porque esto me hace pensar acá. Eh, bueno, esto es casi que a nivel filosófico, ¿verdad? Porque si ujú. nosotros observamos, transcurrido una vida media, ¿verdad? Transcurrido una vida media de, desde que se administró un fármaco, nosotros vamos a observar que se elimina la mitad. La siguiente vida media se vuelve a eliminar la mitad.
Después de la tercera vida media se vuelve a eliminar la mitad. Entonces vean que nosotros tenemos un número infinito de posibilidades, de tal manera que nosotros veríamos que se elimina siempre la mitad de la mitad, la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. Si nosotros nos ponemos a visualizar, en realidad nosotros deberíamos tener todavía trazas del fármaco, ¿verdad? Trazas del fármaco no detectables desde nuestra primera administración de un fármaco en toda la vida. Eso es a nivel filosófico, ¿verdad? Si nosotros pensamos que siempre va a ser la mitad de la mitad de la mitad. Claro, que eso estaríamos hablando de que, no sé, por 10 a la menos 20, 10 a la menos 30, ¿verdad? Que eso es en realidad es prácticamente como si no estuviese, pero en realidad nosotros probablemente tendríamos esa cantidad. ¿Por qué te digo esto, Andrea? Porque es impráctico pensar en que nosotros vamos a tomar muestras hasta que nosotros nos aseguremos de que se ha eliminado totalmente el fármaco, ¿verdad? Entonces, acá lo que se hace, ¿verdad? Lo que se hace es extrapolar esa cantidad. Si nosotros lo estamos haciendo por el área, ¿verdad? Por calcular el área bajo la curva por el método de los trapezoides. Ahora bien, tal vez para contestar tu pregunta, ¿verdad? Para contestar tu pregunta, es decir, interpreto que lo que me estás preguntando, bueno, ¿cómo sé yo hasta qué momento tomar las muestras si voy a utilizar el método de los trapezoides? No sé si por ahí va la pregunta, Andrea. Sí, exacto, profe, porque yo pensaba que antes que había que tomar muestras hasta que ya uno se diera cuenta que el fármaco no existía. Sí, no, es que no te vas a dar cuenta de eso, ¿verdad? Porque vos llegarías a un punto en donde dices no detectable, pero no detectable no es lo mismo de que no hay. ¿Me explico? Sí, exacto. Ok, entonces, Pero sí mi duda es cómo se lo planteó. ok, esto es, de forma práctica, es lo siguiente. Cuando nosotros lo hacemos por el método de los trapezoides o cuando hacemos la parte práctica, la cantidad de área extrapolada no debe superar el 20% del área total calculada. ¿Qué quiere decir esto? Este es el área extrapolada. ¿Me explico, Andrea? Esa sería la área extrapolada, porque esto es el área Sí, que yo no conozco porque no muestré, sino que hago desde esa concentración, última muestra tomada, hacia el infinito. Entonces, este valor no debe superar el 20% del área total bajo la curva. No sé si me explico. sí, profe, muy claro. Con gusto. Ahora, esto, bueno, si ustedes leen el Domenech, ahí les indica esta particularidad, ¿verdad? Entonces, cuando se hace ese ensayo, y tal vez uno podría pensar, bueno, pero es que yo ya calculé a este punto, ¿verdad? Y me dio un 68%, ¿verdad? De cálculo, es decir, que el extrapolado me está dando un 32%. Y eso es terrible, ¿no, chicos? O sea, no es que tienen que volver a hacer el ensayo clínico. Con el mismo grupo de voluntarios, simplemente toman una muestra a un tiempo posterior y ver si ya cuando ustedes toman esa muestra a ese tiempo posterior y calculan el área de este último segmento, ¿verdad? Ya eso les alcanza para tener un 80% del área bajo la curva determinada y que la estimada no supere el 20%. No sé si me explico, chicas, chicos. Todo claro, profe. Sí, ok, perfecto. Entonces, de forma puntual, para que lo anoten ahí, ¿verdad? Entonces, el área extrapolada no debe superar el 20%. ¿Eh? Ok, ¿alguna otra consulta? De mi parte no, profe. Gracias, Cristina. Y no sé, los demás, Valerie, Pebbles, Paola, Nicole, Natalia, ¿cómo están ustedes, De chicas? parte no, profe. ¿Todo bien? Sí. Paola, Pebbles. Todo claro, profe. Todo bien, profe. Ok, perfecto, listo. Ok, entonces vamos a ver, aquí hay un ejercicio que podemos empezar a hacer algunos de ellos, ¿está bien? Entonces, acá dice lo siguiente, dice, por vía intravenosa rápida se administró una dosis de 7.5 miligramos por cada kilogramo de un fármaco cuya distribución es instantánea. Esto de instantánea significa
que la distribución no es medible, pero ¿cuál es la interpretación adicional, sobre todo para la parte de los cálculos? Es que es un modelo monocompartimental. Entonces, cuando ustedes lean que dice de distribución instantánea, distribución no medible, es lo mismo que decir modelo monocompartimental o un fármaco de comportamiento monocompartimental. ¿Me explico, chicas? ¿Chicos? ¿Ya notaron eso? Instantánea, no medible, eso significa monocompartimental. ¿Okay? Dice, a un paciente de 65 kilogramos, las concentraciones plasmáticas obtenidas se muestran a continuación. Entonces ahí nosotros tenemos los tiempos y las concentraciones plasmáticas. Dice, con esta información determine el volumen de distribución, la constante de eliminación, la vida media y el aclaramiento plasmático total. Chicos, esto porque no me permite utilizar el editor de ecuaciones acá, y entonces vamos a hacerlo más bien en un documento de Word, ¿está bien? Sí. Vamos a ver. Permítame para compartirles todo a mí. Deberían estar visualizando toda mi pantalla. ¿Me confirman que sea así, chicos? Sí, profe. Ok, perfecto, listo. Entonces, acá nos dice que determinemos el volumen de distribución, la constante de eliminación y la vida media, además del aclaramiento plasmático total. Entonces, la resolución, chicas, eso implica que nosotros debemos hacer la regresión lineal. Entonces, vamos a ver si ustedes me colaboran acá, chicos. Y vamos a ver aquí. Y para que vayamos haciendo el cálculo y ustedes me confirmen a ver si los datos que yo tengo aquí están correctos y si no, para corregirlos antes de subírselos al campus. Entonces, acá lo que nosotros tenemos que hacer es la regresión. Evidentemente el tiempo corresponde a la variable independiente y el logaritmo natural de la concentración plasmática correspondería a la variable y o dependiente. Entonces, si gustan, hacen la regresión, chicas, y me dicen cuánto les da, por favor. Los parámetros intercepto, pendiente y coeficiente de correlación. Los tres parámetros dan igual, los tres valores dan igual. Sí, se dan igual que a mí, Carolina, sí. Ajá, ajá. Listo, perfecto. Chicas, acá, vea, y bueno, va a quedar grabado, pero bueno, no importa, que no salga del mundo entero. Si nosotros empezamos a utilizar las cifras significativas y demás, pues nosotros podemos tener pérdida de detalle, ¿verdad? Esto generalmente los análisis farmacocinéticos se hacen con softwares específicos. Entonces, yo lo que les recomiendo es tratar de hacer los cálculos siempre utilizando 4 cifras significativas. ¿Verdad? Ustedes van a observar que en la gran mayoría del tiempo, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a hacerlo de esa manera. ¿Verdad? Entonces, solo cuando es bastante incómodo, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros tenemos un tiempo o, por ejemplo, nosotros tenemos un número de masa, ¿verdad? Entonces, que no vayamos a poner tantos decimales, pero generalmente pensar en 4 cifras significativas.
como nosotros generalmente hacemos ejercicios en los cuales un cálculo depende de uno anterior, entonces para no ir perdiendo tanto detalle y que no se vuelva inconveniente, ¿está bien? Entonces, acá significa que el intercepto les estaría dando 2,129, la pendiente les estaría dando, ¿verdad? La pendiente les estaría dando menos 0,1662, ¿verdad? Y el ajuste a mí me dio con 4 nueves, considerando solo los 9. Entonces, no sé si alguien más que nos confirme, chicos, para hacer 3 ya observaciones. Sí, Profe, a mí me dio igual. Bueno, listo, excelente. Entonces, sí les dio igual que a Carolina y que a mí. Aquí, nosotros tenemos, ¿verdad? Que de esta ecuación podemos obtener que la constante de eliminación es 0,1662 horas a la menos 1. Y aquí no lo hemos puesto, pero sabemos que la concentración inicial la podríamos calcular a partir del intercepto, donde la concentración inicial sería Euler elevado a la 2,129. ¿Está bien? Pero nosotros calculamos aquí en primera instancia la vida media. Entonces sabemos que la vida media es el logaritmo natural de 2 entre la constante de eliminación. Esa constante de eliminación, ya el valor que nos dio, entonces debería darnos aproximadamente este valor. Dígame cuánto les da la vida media, chicos. Igual. Igual, profe, 4.17. 4,17. Y después del 7, ¿qué vendría? ¿O eso está redondeado? Un 0. 0, sí. Sí, 4,170 serían horas. Dejémoslo en 4,17. Ahora bien, nosotros ya con la vida media, pues ya nosotros calculamos uno de esos 4 parámetros. Aquí podemos pensar quizás que lo más conveniente ahora es calcular el volumen de distribución, porque si yo tengo el volumen de distribución y ya tengo la constante de eliminación, vean que yo podría calcular el aclaramiento plasmático. Entonces démonos a la tarea de calcular el volumen de distribución. Ese volumen de distribución aparente, ¿verdad? O ese volumen de distribución, ¿verdad? Nosotros podemos observar, permítanme un instante, chicos. Ahora sí, chicos, decíamos que calculamos nosotros el volumen de distribución. Entonces ya sabemos que el volumen de distribución, para nosotros lo podemos calcular a partir de la cantidad de fármaco administrada y la concentración inicial. Entonces la concentración inicial, recuerden que nosotros obtuvimos que el intercepto es 2,129. Entonces podría calcular la concentración inicial como Euler elevado a la 2,129. ¿Me podrían indicar cuánto les da esa concentración, chicos? 8.4065, ya que digo que íbamos a usar 4 cifras. 65, ok. Sería así, ¿verdad? 8,407 miligramos por litro. Perfecto, excelente. Ahora sí, nosotros ya tenemos la concentración inicial, pero nosotros necesitamos también la dosis para poder calcular ese volumen de distribución. La dosis, vean que nos dice que es de 7,5 miligramos por cada kilogramo y nos indican que el paciente es de 65 kilogramos. Entonces la dosis sería 7,5 por 65. ¿Cuánto nos da eso, chicos? ¿Cuánto daría 7,5 por 65? No sé, ¿quieren hacer el cálculo total? Era solo para saber cuál es la dosis como tal. 487,5. 487,5, perfecto. Y ahora sí, eso dividido entre la concentración inicial
57.99. Uy, casi no te... Otra vez, por favor. 57.99. Perfecto, gracias. 57,99. Está bien. Entonces ya nosotros tenemos el volumen de distribución y nuevamente acá tenemos el volumen de distribución. Aquí podemos poner las unidades para que nos quede igual, miligramos por litro, para que veamos cómo se nos cancela eso y nos queden litros. Entonces ya tendríamos el volumen de distribución. Ahora sí, ya que tenemos el volumen de distribución, podríamos nosotros calcular el aclaramiento plasmático total. ¿De acuerdo? El aclaramiento plasmático total, si recordamos, corresponde al volumen de distribución por la constante de eliminación. Y este volumen de distribución nos dio 57,99, ¿verdad? Nos da 57,99, ¿sí? Y la constante de eliminación había sido 0,1662, o abrazar a menos 1. Entonces, ¿me podrían decir cuánto da eso, chicos? Para- 9,64. Otra vez, por favor. 9,64 Sí. litros entre hora. Perfecto, Valerie, gracias. Entonces nos estaría dando 9,64 litros por hora. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo hasta acá, chicas, chicos? Sí, profe, a mí también me... Perfecto, gracias. Ok, regresemos al ejercicio. Vamos a ver acá. Ahora, la parte B nos dice, calcule el tiempo necesario para que el organismo elimine el 75% del fármaco. Ok, si está eliminando el 75% del fármaco, significa que en el organismo, ¿qué porcentaje va a quedar con respecto o de la dosis administrada? Va a quedar 25% de la dosis administrada. Perfecto, claro, perfecto. Nos va a quedar el 25% de la dosis administrada. Y eso es lo que nosotros podemos ver acá. Entonces, ya nosotros vimos que la ecuación general linealizada, ¿verdad? Eso es importante, la linealizada, porque podemos tener la parte exponencial, pero para efectos de despeje es más conveniente esta linealizada, evidentemente. Acá, nosotros lo que hacemos para hacer ese despeje, bueno, vean chicos, que simplemente nosotros podríamos observar acá que esto pasa aquí a restar, ¿verdad? Entonces, al pasar a restar ahí, eso nos quedaría, creo que sí me queda espacio acá. Sí, vamos a hacerlo aquí. Cuando hago este despeje, entonces yo observaría aquí que tendría este término. ¿Lo ven? Ahora sí, yo puedo acá, aquí estamos haciendo dos pasos en realidad en uno, ¿verdad? Que es que nosotros tenemos que la diferencia de dos logaritmos es igual al logaritmo de la relación entre esos términos que están dentro de la función logarítmica. Es decir, logaritmo natural de la concentración plasmática al tiempo t entre la concentración inicial del fármaco. ¿Lo ven? Y después nosotros podemos pasar a dividir el término de la constante de eliminación y nos da esta expresión. ¿Sí me explico? ¿Estamos de acuerdo con ese despeje, chicos? Sí. Sí, profe. Ok, perfecto, listo, gracias. Ahora bien, entonces nosotros tendríamos acá que sería el logaritmo natural de la concentración plasmática a ese tiempo entre la concentración inicial, ¿verdad? Dividido todo entre la menos constante de eliminación. Aquí nosotros tenemos, ¿verdad? Que la, ¿verdad? Concentración a ese tiempo, ¿verdad? Es el 25% de esa concentración inicial, que era lo que nos decía Valeria. Claro, porque es que a tiempo cero nosotros sabemos que tenemos el 100%, pero a ese tiempo determinado se ha eliminado el 75%, por lo tanto nos queda un 25% de esa concentración inicial.
Si nosotros lo sustituimos acá, pues entonces tendría que Cp es el 25% de la concentración inicial. Esto dividido entre la concentración inicial, en donde se simplifican esos términos y nos quedaría el logaritmo natural de 0.25, ¿verdad? Entre menos 0,11662. Y no sé, chicos, si ustedes son tan amables de hacerme este cálculo para ver qué tiempo nos daría. Sí, profe, da igual 8,34 horas. Ok, perfecto. Entonces sabemos que el tiempo necesario para que se elimine el 75%, ¿verdad? Es de 8,34 horas. ¿Ok? Que veamos con el C. Creo que nos da tiempo todavía de hacer este C. Sí, claro. Profe, Dice, sí, en este caso que es muy fácil deducir que lleva 2 vidas medias, ajá. se puede usar la fórmula aquella de T es igual a N T por el tiempo de vida media. Otra vez, Carolina. Me quedé por ahí. Que en este caso se sabe que son dos vidas medias las que lleva el Ajá. fármaco, porque ha Sí, claro. eliminado el 75%. Ajá. Entonces, pues, se podría usar, o sea, usted acepta que uno le haga, por ejemplo, la fórmula de T es igual a N por el tiempo de vida media. Claro, tiene bastante lógica y en buena teoría debería darnos igual, ¿verdad? Sí, da igual. Claro, sí, entonces eso está bastante bien porque vean que acá nos están diciendo, ¿verdad? En este caso particular, vean que la vida media, ¿verdad? Y vemos que si lo que queda en el organismo es un 25%, pues evidentemente se ha eliminado, ¿verdad? La cantidad de fármaco asociada a 2 vidas medias, que es lo que nos dice Carolina. Claro. Entonces son 2 vidas medias, sería 2 veces ese término, sería 8,34. Muy bien. ¿Right? No sé si hay alguna otra consulta, chicos. No, bueno. Entonces acá hagamos la C, dice determine la concentración plasmática a las 12 horas de la administración. Entonces, acá, por ejemplo, si a mí, ¿verdad? Si ustedes ven este ejercicio, nos va guiando a nosotros entre ciertos parámetros que podemos utilizar para hacer el cálculo de los siguientes enunciados. Pero vean que si a mí después de mostrarme estos datos, me preguntaran directamente cuál es la concentración plasmática a las 12 horas, en realidad lo que yo necesito hacer es escribir la ecuación general en donde yo tengo acá cuál sería la concentración inicial y cuál es la constante de eliminación, o si estoy utilizando la expresión linealizada, pues entonces el logaritmo natural de esa concentración inicial. Entonces resolvámoslo acá. Recuerden, determine la concentración plasmática a las 12 horas de la administración. Entonces nos vamos a SC y es lo siguiente. Sabemos que la ecuación general es el logaritmo natural de la concentración plasmática a un tiempo t igual al logaritmo natural de la concentración inicial menos la constante de eliminación por el tiempo. Entonces acá nosotros despejamos, ¿verdad? Entonces esto es utilizando la función Euler, eso ustedes ya lo pueden determinar sin mayor problema, o ya ustedes saben que esta es la otra expresión general no linearizada. Entonces tendríamos que la concentración plasmática sería igual a la concentración inicial por el factor eliminador. Concentración inicial ya lo habíamos obtenido, solo que creo que lo habíamos cambiado a 407 miligramos por litro y nos dice que el tiempo a las 12 horas. Entonces esto sería, y no sé chicos, si ustedes me podrían hacer este cálculo, por favor. Da igual, solamente que es 1,144,2. Ok, perfecto. Bueno, pero ahí más bien pusimos, no puse más dígitos de la cuenta. Sería 1,144 entonces, Dayana. Sí, Ok, perfecto. Entonces la concentración plasmática luego de ese lapso es de 1,144 miligramos por litro. Perfecto. Listo. Ok. Hagamos la D. Dice, calcule el aclaramiento renal si el fármaco se excreta en un 80% de forma inalterada vía renal. Ok, entonces vean que
Ya vimos nosotros que la eliminación es principalmente, o consideramos que es la integración de la excreción y la biotransformación o el metabolismo. Entonces, el 100% de la eliminación es la suma de estos dos. Por lo tanto, si nosotros nos dicen que el 80% es de excreción renal, el 20% sería de biotransformación. De igual manera, si yo conozco la constante de eliminación y sé cuál es el porcentaje que se excreta, yo puedo calcular la constante de excreción, porque esa constante de excreción sería ese porcentaje de la constante de eliminación. No sé si me explico, chicas, chicos. ¿Sí? Cuéntenme. Profe, ¿puedes repetir? Sí, claro. Es, por ejemplo, nosotros sabemos que la totalidad de la eliminación, ¿verdad? A menos de que se indique lo contrario, vamos a considerar las principales vías, que es la excreción y la biotransformación, o la excreción renal, ¿verdad? Y la biotransformación. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen que el 80% se excreta, ¿verdad? El 20% restante se biotransforma o se metaboliza. ¿Lo ven? Eso quiere decir que si yo cuento con la constante de eliminación y conozco el porcentaje de excreción, yo también podría calcular la constante de excreción, porque esa constante de excreción es ese porcentaje de la constante de eliminación. No sé si me explico, Dayana. Sí, profe. Listo. Gracias. Ok, con gusto. Es más, veámoslo acá, ¿verdad? Veámoslo nosotros acá a través del ejercicio. Entonces, ya habíamos visualizado, ¿verdad? Que el aclaramiento renal, ¿verdad? El aclaramiento renal es, ¿verdad? Como cualquiera de los cálculos de aclaramiento, es el volumen de distribución por la constante velocidad de ese proceso en particular. En ese caso, como nos está hablando del aclaramiento renal, sería el volumen de distribución por la constante de excreción. Ahora bien, eso era lo que estábamos mencionando allá. Yo tengo que la constante de excreción es la fracción que se excreta, ¿verdad? De la constante de eliminación. O, aquí expresado matemáticamente, la constante de excreción es la fracción que se excreta por la constante de eliminación. El enunciado nos dice que se excreta en un 80%. Ya calculamos y obtuvimos que la constante de eliminación es de 0,1662 horas a la menos 1. Lo que quiere decir es que la constante de excreción es el resultado de este producto. No sé si me confirman, chicos, si realmente da eso, por favor. Sí, profe. Sí, profe, sí. Ok, perfecto, listo. Entonces, la constante de excreción es de 0,1330 horas a la menos 1. Ahora sí, ya que tengo la constante de excreción, ya puedo calcular el aclaramiento renal, que será el volumen de distribución, que lo volvemos a modificar, creo que era 57,99, ¿verdad, Dayana? Es lo que me has dicho, creo. Bueno, sí, Correcto. seguro, sí. Gracias por este valor. Entonces, si me dicen cuánto les da ese aclaramiento renal, chicas, chicos, por favor. 7.713. 13, listo. 7.713 litros. Acá hay acá, ¿verdad? Otra manera de representarlo, litros horas a la menos 1 o litros por hora, ¿verdad? Entonces, esa sería el aclaramiento renal. ¿Está? No sé si estamos claros con este, chicas, chicos. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Adelante, Andy. gracias. Profe, disculpe la molestia. No me puedo conectar, es que es para ir haciendo viajes hacia la universidad. Híjole, Andy, pasa es que nos quedan como... Yo les había dicho que les daba chance a las 9:30. Si te quedas unos 10 minutos más, 15 minutos más, ¿te da tiempo? No te da tiempo. Ok, no, lo que voy a hacer es que me voy a conectar con el celular, ¿está bien? Sí, sí, está bien, está bien, está bien, está bien. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, listo. Sí, Voy a conectar por el teléfono, profesor. listo, está bien, Andy. Gracias. Con gusto. Acá, chicos,
Nosotros tenemos acá el cálculo del aclaramiento renal como tal, ¿verdad? Y ya pues podríamos dar la respuesta al respecto. Entonces significa que vía renal son 7.713 litros cada hora, lo que se depura de forma vía renal. ¿Ok? Y acá nosotros nos dice, ya vamos por el E, dice, determine el aclaramiento total si la función renal se ve disminuida en un 20% y se sabe que el fármaco se excreta 75% vía renal de forma inalterada. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Esto ya se refiere a otra situación, ¿verdad? Ya se refiere a otra situación. Nos están pidiendo calcular el aclaramiento plasmático total. Vean que acá nos hablaba de que el aclaramiento renal es de un 80%. Acá nos dice que es de un 75%, ¿verdad? Y, ¿verdad? Que en este caso nosotros vemos que se ve disminuida. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Nosotros tenemos acá que sin disfunción el fármaco se excreta en un 75%, pero después de que se observa que hay una disfunción, pues evidentemente esa excreción renal va a ser menor, ¿verdad? Va a ser un 20% menos que la que nosotros teníamos inicialmente. Entonces, veámoslo acá. Dice que nosotros tenemos que la excreción renal es de un 75% en condiciones normales. Entonces eso significa que la fracción, ¿verdad? Que en realidad acá sería 0.75 para verlo realmente como una fracción porque esto es un porcentaje. Nosotros tenemos acá que la constante de excreción sería la fracción que se excreta por la constante de eliminación. Esta constante de excreción es en condiciones de no disfunción. Entonces sería 0.75 por 0.1662 horas a la menos 1. ¿Me podrían verificar qué da eso, chicos? Perfecto, gracias. Ahora bien, vean que donde nosotros vemos que la función renal disminuida nos va a indicar que como se disminuye un 80%, vamos a observar que, ¿verdad? Más bien se disminuye un 20%. Ahora, la nueva tasa de excreción es solo un 80% de las condiciones que teníamos sin disfunción. De esta manera podríamos estar hablando nosotros de una nueva constante de excreción, llamémoslo como Kx', en donde esta Kx' es el 80% de la constante de excreción inicial. ¿Me explico con esta idea, chicos, chicas? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, nosotros tenemos aquí que esa constante de excreción es 0.80 de la constante de excreción sin disfunción. Ya teníamos la constante sin disfunción, entonces habría que sacar el 80%. Ustedes me podrían confirmar cuánto da este producto. Profe, a mí me da 0.9976. 76, entonces acá. Sí, a mí igual. Listo, gracias. 0,09976. Esa sería la nueva constante de excreción. Ahora, vean que nos dice que aquí solo tenemos una afectación renal. No se está alterando el proceso metabólico. Por lo tanto, la constante metabólica mantiene su valor. Vean que si en condiciones de no disfunción la excreción es de un 75%, la metabólica es de un 25% y esa no se altera. Entonces, de manera análoga, yo tendría que la constante metabólica sería la fracción metabolizada o que se metaboliza por la constante de eliminación. Sería 0.25 por 0.1662. Ustedes me podrían verificar cuánto les da, por favor, chicas. A mí me da 0, pero que profe.
Sí, Ah, no, sí, 0,0415. 0,4. 15, bueno, y el 5 también. Ah, ok, perfecto. 0,0455. Listo, perfecto, gracias. Entonces, vean que para calcular el aclaramiento plasmático total, que es lo que nos están pidiendo, ¿verdad? El aclaramiento total. Aquí estaríamos hablando de que es el volumen de distribución por la constante de eliminación, pero por la nueva constante de eliminación. Entonces vean que la constante de excreción cambia, la constante metabólica no, pero como la constante de eliminación depende de ambas y está cambiando la de excreción, entonces también cambia la eliminación, por eso lo llamaríamos como KL'. Entonces esto sería la constante de excreción anterior, ¿verdad? Que es la que calculamos que es con la disfunción, y la constante metabólica. ¿Vale? No sé, chicos, si me podrían ayudar con ese resultado. Profe, da igual 0. Igual. Bueno, a mí me da igual 0,1413. Perfecto, gracias, Hilary. Entonces nosotros tendríamos 0,1413 horas a la menos 1. ¿Vale? Y ya ahora sí podemos calcular el aclaramiento plasmático total. ¿Verdad? El aclaramiento plasmático total, que sería, ¿verdad?, el volumen de distribución por la nueva constante de eliminación, y esto volvemos a modificarlo, 5799 por 0,1413, y no sé si me podrían confirmar cuánto les da ese aclaramiento plasmático total, chicos. 8.19 litros a la horas a la menos 1. 19 sería entonces, y después de ese 9, Sería Ajá. 0,197 con 4 fibras. ok. A mí me da un 4. 8,197. Listo, perfecto. Listo. ¿Está bien? Y así sería. Entonces vean algo interesante. Por supuesto que cambia la constante de eliminación, 0,1413, con respecto a si nosotros no tuviésemos esa disfunción. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, chicas, chicos. Profe, Sí, adelante. usted esa hoja, la de donde tiene el ejercicio resuelto, ¿usted la pasa? Sí, claro. Ah, bueno, está bien, gracias. Para volverlo a analizar. Sí, claro, claro.